Hola, muy buenas jóvenes. Vamos a la sección 6, relación entre triángulos y proposición. Ejemplo 1.12. En la figura dada, si DE es paralelo con el segmento BC, entre la razón de semejanza entre el triángulo ADE y el triángulo ABC. Ese sería nuestro primer inciso. En el inciso B nos piden la razón entre las longitudes de los lados AD y DB. En el inciso C, la razón de las longitudes de AE y EC. Solución. Trabajaremos con el inciso A. Puesto que el segmento DE es paralelo con el segmento BC, el segmento DE es paralelo con BC, entonces, como estos dos segmentos son paralelos, entonces el triángulo ADE, que es el triángulo pequeño, el triángulo naranja, es semejante al triángulo ABC, el triángulo azul, y puede calcular la razón de semejanza dividiendo la longitud de un lado cualquiera del triángulo ADE entre la longitud del lado correspondiente del triángulo ABC. Entonces, el triángulo pequeño, si lo descomponemos, ¿verdad? Tenemos al triángulo pequeño y al triángulo grande. Y lo que vamos a hacer es tomando la longitud de AD, esta longitud AD, que es de 5 centímetros, y su correspondiente del lado AB, se tiene lo siguiente. ¿Cuál es su correspondiente del lado? AB. Entonces, AD con su correspondiente AB. 25 y 20. Eso significa que AD es a AB, igual que 5 es a 20. Y si nosotros simplificamos esa razón, nos queda quinta, que es 1, y quinta, que es 4, un cuarto. Respuesta, 1 es a 4, que era lo que nos pedían en el inciso A. Razón de semejanza entre los dos triángulos. La respuesta sería la misma si se hubiesen tomado las razones AE es a AC. AE es AC y lo mismo hubiera ocurrido si nos tomáramos lo que es DE es ABC. Para encontrar la razón AD es ABE, primero se debe calcular la longitud del AB igual a D más DB. Eso significa que AB es igual a la suma de AD más DB. Y nosotros lo que necesitamos encontrar es esta medida, DB. Por lo tanto, haciendo sustitución, ¿no? Tenemos que AB es igual a 20, AB es igual a 20, AB es igual a 20, aquí tenemos que AD es igual a 5 más DB, que es lo que queremos encontrar.
Entonces simplemente estamos sustituyendo las longitudes. Ahora bien, si hacemos el despeje, tenemos que DB va a ser igual a 20 menos 5, ¿verdad? Por transposición de término, el 5 pasa a restar al 20. Y luego invertimos, ¿verdad? Entonces, después de hacer esa transposición de término o ese despeje, hacemos la sustracción y nos queda que DB es igual a 15, ¿verdad? La medida DB es igual a 15. Luego, AD es a DB igual 5 es a 15. 5, este segmento de aquí es a 15. Igual, si hacemos la respectiva simplificación, tiene quinta que es 1, 5, y 15 tiene quinta que es 3. Por lo tanto, nos queda 1 es a 3. La respuesta de la razón AD es a DB es 1 es a 3. Ahora bien, para encontrar la razón AE es a EC, se calcula primero la longitud del lado EC. Sería aquí, ¿verdad? Esa longitud de ese lado EC. Entonces, igual, AC es igual a ¿qué? A la suma de estos dos, de AE y de EC. Hacemos las respectivas sustituciones y tenemos que AC es igual a 16, AE es igual a 4 y ese es lo que queremos encontrar. Después de haber hecho esas sustituciones, hacemos el despeje o transposición de término y nos queda que S es igual a 16 menos 4 y 16 menos 4 es igual a 12. Por lo tanto, S es igual a 12. Luego, AE es a S igual 4 es a 12. Igual 1 es a 3. Si vemos, es la misma razón, ¿verdad? 1 es a 3. Respuesta, AE es a S igual 1 es a 3. La razón entre los lados AD y DB es igual. Y la razón entre los lados AE y S, por lo que AD es a DB igual que AE es a EC. Todas esas razones son iguales. En general, al relacionar triángulos y proporciones se dan las siguientes conclusiones. Relación entre triángulo y proporción. En el triángulo ABC, que es el triángulo grande, sean D y E, este segmento de aquí, D y E, puntos en los lados. ¿En qué lados? En el lado AB y en el lado AC, respectivamente. Entonces tenemos un triángulo y tenemos estos dos puntos en los lados de ese triángulo. Entonces se va a dar la primera situación. Si DE es paralelo a BC, entonces se tiene que, si DE es paralelo con BC, entonces se van a dar las siguientes situaciones. AD, que es este segmento de aquí, AD es a AB, igual que AE es a AC, igual que DE es a BC. Esas tres razones van a ser iguales. También AD, este de aquí, AD es a DB, igual que AE es AEC. Y tenemos la segunda condición. La segunda condición que si las razones AB es AD es AB igual
que AE es AAC, entonces podemos concluir que DE es perpendicular con BC. Si AD es ADE, igual que AE es AEC, entonces también podemos concluir que DE es perpendicular a BC. De la conclusión anterior se probará el primer resultado del número 2 y el segundo queda fuera del propósito de este libro. Posiblemente será abordado en niveles superiores. Ejemplo 1.13. En la figura dada, si AD es a AB, igual que AE es a AC, demuestre que DE es paralelo con BC. Solución. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis es lo que nos están dando, ¿verdad? Si AD, las razones, es AAB, igual que AE es AAC. La conclusión a la que queremos llegar es que DE es paralela con BC, con el segmento BC, que el segmento DE es paralelo con el segmento BC. Entre ambos triángulos, el triángulo ADE y ABC, entre el triángulo azul y el triángulo naranja. Afirmaciones. La primera afirmación es con lo que comenzamos, lo que nos dan, que serían las razones, ¿verdad? Las razones de este lado, de estos dos triángulos, y de este otro lado de los dos triángulos, que es AD es AAB, igual que AE es AAC. La justificación por hipótesis. Ahora bien, tenemos en la segunda afirmación que el ángulo DAE significa este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo BAC, ¿eh? Del mismo, bueno, aquí es exactamente el mismo, son congruentes porque están sobrepuestos, ¿verdad? Estos dos triángulos. Entonces, como están sobrepuestos, eso significa que estos dos ángulos son congruentes. Y la justificación es por congruencia del mismo ángulo. Podemos colocarle la marquita, ¿verdad? Ahora bien, en la tercera afirmación, podemos afirmar que los triángulos, el triángulo ADE, que es el triángulo azul, es semejante con el triángulo ABC. ¿Por qué lo podemos afirmar? Bueno, tenemos las razones, ¿verdad? Por el paso 1 y 2, que en el paso 1 y 2 tenemos las razones de sus lados, son semejantes. Y tenemos también que este ángulo es congruente. Por lo tanto, el criterio de semejanza sería lado
ángulo, lado. Porque hemos determinado que este es con este y este es con este, ¿verdad? Entonces vamos a la afirmación número 4. Tenemos que el ángulo ADE, que es este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo ABC, que es este otro ángulo de acá. Y esto sería por el paso 3 y ser ángulos correspondientes de triángulos semejantes. Eso significa que este ángulo de aquí, ¿verdad? Son congruentes. Estos dos ángulos son congruentes y lo determinamos por el paso, por la afirmación número 3. Ahora bien, si vemos, podemos llegar a la conclusión de que el segmento DE es paralelo con el segmento BC por la afirmación número 4 y condición de paralelismo, ¿verdad? Tenemos que estos dos son congruentes, estos dos ángulos son congruentes y que estos segmentos también son congruentes. Entonces, bueno, aquí tenemos ya, claro, nuestra imagen más bonita, ¿verdad? Entonces tenemos este ángulo con este otro ángulo son congruentes. Y hemos también determinado que estos dos segmentos, el segmento DE y el segmento BC, son paralelos por el paso número 4, que es la condición de paralelismo, ¿verdad? Entonces, condición de paralelismo. Si dos ángulos correspondientes son congruentes, entonces las rectas son paralelas. Nosotros hemos determinado que estos dos ángulos son congruentes y eso significa que las rectas son paralelas. Congruente, estos dos son congruentes, las rectas son paralelas. Entonces, esa es la condición, la que nos permite afirmar que ese segmento DE es paralelo con el segmento BC. Ejemplo 1.14. En la figura dada, si DE es paralela con BC, encuentre. Inciso A, la razón de semejanza entre el triángulo ADE y el triángulo ABC. La longitud del lado DE en el inciso B. Y en el inciso C, la longitud del lado S. Entonces, solución. Comencemos con el inciso A. Puesto que tenemos que DE es paralelo, el segmento DE es paralelo con BC, entonces eso significa que estos dos triángulos son semejantes. El triángulo naranja, que es el triángulo ADE, es semejante con el triángulo ABC. La razón de semejanza se calcula dividiendo la longitud de un lado conocido del triángulo ADE entre la longitud del lado correspondiente del triángulo ABC. En este ejemplo se conoce la longitud del lado AD y la longitud del lado correspondiente AB. Entonces podemos decir que AB, podemos afirmar que AB es igual a AD más
DB, lo que es igual que es 6 más 9. Y 6 más 9 es 15. Por lo tanto, el segmento AB mide 15. De esta forma, AD es a AB igual que 6 es a 15. 6 es a toda la longitud el del triángulo pequeño, su correspondiente es AB. Entonces 6 es a 15 igual 2 es a 5. ¿Por qué? Tenemos la tercera de 6 es 2 y la tercera de 15 es 5. Respuesta. La razón de semejanza entre estos dos triángulos es 2 es a 5. Ahora vamos con el inciso B. Para calcular la longitud del lado DE, se utilizará la razón de semejanza encontrada en el inciso anterior. Eso significa que AD es a AB igual que DE es ABC. Emplear la proporcionalidad de los lados. Entonces tenemos 2 es a 5, ¿verdad? Que esta es la razón que nosotros encontramos. Aquí la tenemos. Y va a ser igual que X, X, que es lo que vamos a encontrar ahorita, la longitud de DE, que es X es a 20. Sustituir los valores de las longitudes. Ahora bien, utilizando la propiedad fundamental de proporciones, nos queda 5 por X, 5X y 2 por 20. Resolviendo, 2 por 20 es igual a 40 y despejando, para dejar a X solita, el 5 pasa a dividir, despejando para X. ¿Qué nos queda? Nos queda que X es igual a 8. Esto significa que DE es igual a 8. DE igual a 8 centímetros. Ahora bien, vamos con el último inciso. Para calcular la longitud del lado EC, se utilizará la razón entre los lados AD y DB. AD es a DB y AE es a EC. Emplear las proporciones de los lados. 6 es a 9, igual que 4 es a Y. Sustituir los valores de las longitudes. 6Y, ¿verdad? Al multiplicar 6 por Y, 6Y, igual a 6 por 4, aplicando la propiedad fundamental de proporciones. Y es igual a ¿qué? 9 por 4, 36, despejamos para Y nos queda 36 entre 6. Esto es Y igual a 6. Respuesta, S es igual a 6. También se puede usar la razón de semejanza entre los triángulos, ¿verdad? Aquí también lo pudimos haber hecho por razón de semejanza. Un segmento medio de un triángulo es un segmento que conecta los puntos medios de dos lados de un triángulo. En la figura, CAF, el punto medio del segmento BC, F, el punto F es el punto medio de ¿quién? De BC. F, el punto medio de BC. DF, el segmento DF y el segmento DEF, el segmento EF también son segmentos medios del triángulo ABC. Entonces tenemos que DF y EF, el segmento EF, también son segmentos medios del triángulo ABC. ABC. El segmento medio de un triángulo también se le llama conector de puntos medios. ¿Cuál es la tarea para esta parte? El ejercicio 1.11.
Ejemplo 1.15. Demuestre que si D es el punto medio del segmento A, B y E es el punto medio del segmento AC, entonces DE, el segmento DE es paralelo con el segmento BC y DE es un medio de BC. Entonces, tenemos aquí que nos dicen que el segmento AB, bueno, que D es el punto medio de del segmento AB y que E es el punto medio de este segmento AC y que nosotros tenemos que demostrar que DE es perpendicular a BC y que DE es un medio, o sea, la mitad, ¿verdad?, de BC. Solución. Hipótesis. AD es igual a DB. AD es igual a DB. Si vemos, aquí tenemos congruencia, ¿verdad? Esto significa que este segmento de aquí es congruente con este de acá. Esto estamos hablando de congruencia, igualdad también, ¿verdad? Si hablamos de medida, igualdad. Entonces, y lo mismo ocurre acá, ¿no? AE congruente con EC, con el segmento EC. Entonces, podemos decir que estos son iguales. AE es igual a EC. AE igual a EC. Conclusión, a lo que queremos llegar. ¿Qué queremos llegar? Que este segmento DE es paralelo con el segmento BC. Y que DE es un medio de BC. ¿Entre quién? Entre estos dos triángulos, el triángulo ADE y el triángulo ABC. Comenzamos con la afirmación, primera afirmación. AD es a AB, a todo, lo cual es 1 es a 2. La razón es 1 es a 2. Por hipótesis y punto medio. Desde el momento que nos están diciendo que este es el punto medio, entonces la razón es 1 es a 2. Lo mismo ocurre con AE, es a AC y es igual a la razón 1 es a 2. Por definición, por hipótesis y definición de punto medio. Ahora bien, en la afirmación número 3, AD es AB igual que AE es AC por el paso 1 y 2. Ahora bien, ya por este paso número 3 nosotros podemos concluir, ¿verdad?, que los segmentos AE y el segmento DE es paralelo con el segmento BC y es por el paso 3 y la relación de triángulo y proporción que vimos en el ejemplo anterior, en el ejemplo 1.13, bueno, no en el anterior, ¿verdad?, en el 1.13. Ahora bien, en el número 5, DE es ABC, DE es ABC, igual que AD es a AB. Por el paso número 4 y la relación entre triángulos y proporción. Entonces podemos llegar a concluir que DE es ABC y por lo tanto, como AD es a AB aquí en el primer paso y esto la razón es 1 es a 2, entonces nos queda que la razón de estos dos segmentos que son paralelos es igual 1 es a 2 por el paso 1, por la afirmación 1 y afirmación 5. Número 7. Eso significa que DE es
un medio, si usamos la propiedad fundamental de las proposiciones, DE es un medio de BC por el paso 6 y la propiedad fundamental de proporciones. Bueno, teorema del segmento medio de un triángulo. El segmento medio de un triángulo es paralelo al tercer lado del triángulo y tiene la mitad de su longitud. El segmento medio. Este segmento medio es paralelo al tercer lado, este lado de acá, y tiene la mitad de su longitud. Eso es lo que significa el teorema del segmento medio de un triángulo. Entonces, eso quiere decir que DE es paralelo a BC y DE es igual a un medio de BC. Aquí tenemos los símbolos de paralelismo, está la flechita. Y tenemos también los símbolos de congruencia, bueno, de semejanza, ¿verdad? Que este es semejante a este, ¿va? Que este es exactamente, en este caso, la mitad de este. Ejemplo 1.16. En la figura dada, D es el punto medio del segmento AB y E es el punto medio del segmento AC. Encuentre la longitud del lado DE. Entonces tenemos, nos dan que D, aquí, es el punto medio del segmento AB y que E es el punto medio del segmento AC. Por lo tanto, nosotros tenemos que DE, el segmento DE, sería DE, es el segmento medio, ¿verdad? Por lo tanto, aplicando los conocimientos previos, vamos a darle la solución. Aquí D es el punto medio de AB y E el punto medio de AC. Así que DE es el segmento medio. DE es el segmento medio. Por lo tanto, por el teorema del segmento medio de un triángulo, DE es un medio de BC. DE es un medio de BC. Si hacemos las sustituciones respectivas, tendríamos que DE es un medio de 6. Y eso es igual a 3. Eso significa que DE mide 3. Entonces, respuesta D es igual a 3. Aquí hemos utilizado el teorema del segmento medio de un triángulo, ¿verdad? El cual nos dice que si estos dos son paralelos, ¿no? O este es el segmento medio, significa que por lo tanto sería un medio del tercer lado del triángulo. ¿Cuál es la tarea en esta parte? Ejercicio 1.12.